Ok, buenos días, buenas tardes a todos. La finalidad de mandarles a ustedes este video es para terminar las pláticas que hemos tenido y que pues ya con esto estamos dando ya por concluido el curso. Eh, Aquí tenemos que terminar el tema de hoy, que es el de tema de tuberculosis. Bueno, sin más ni más, comenzamos. Bueno, para empezar, los antecedentes. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que desde hace muchísimo tiempo ha crecido con la misma humanidad, y técnicamente la tuberculosis se conoce desde mucho antes de que nosotros habíamos, desde la prehistoria, güey. Vaya, hay teorías y estas, la verdad es que no sé cómo la logran sacar. La teoría es de que hay una Mycobacteria archaicum que provenía de algunos mamíferos en los cuales convivían con los seres humanos cuando los seres humanos comenzaban a hacerse sedentarios. Y bueno, pues bien sabemos que los estos estos seres humanos dependían técnicamente de la cosecha y de guardar animales, y resulta que convivían tanto animales como seres humanos dentro de una misma cueva, dentro de una misma choza. De aquí entonces que este Mycobacterium comenzó a tener adaptaciones y se volvió precisamente común, no solamente para los animales, sino también para el ser humano. Entonces, bajo esta circunstancia, obviamente que la micobacteria ha existido por miles de años. En el tiempo actual, el 60% de la tuberculosis de todo el mundo está registrado en 6 países. Y estos 6 países se caracterizan básicamente por dos cosas importantes: una densidad de población muy importante y sobre todo pobreza. Normalmente la tuberculosis se entendía como una enfermedad de pobres. Más que una enfermedad de pobres, es una enfermedad a donde los estados nutricionales tienen que ver mucho. Aquí, ¿qué tiene que ver con los estados nutricionales? Bueno, pues si bien es cierto que esta ciudad, en estos países almacena más de la mitad de los casos nuevos en todo el mundo, en lugares y en países desarrollados, inclusive en la misma Europa y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, pues hay epidemias de tuberculosis. Entonces aquí sale contraproducente que afirmar que solamente los países pobres tienen el problema de tuberculosis, pues es realmente una falacia. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces que que una persona pueda o no tener con tuberculosis? Bueno, pues básicamente su estado inmunológico, su inmunocompetencia disminuida es lo que puede ocasionar que un paciente pueda desarrollar tuberculosis. Bien, los antecedentes, bueno, es la enfermedad, una de las enfermedades con mayor morbilidad en el mundo y con mayor mortalidad en los países pobres, con una elevada incidencia. Después del SIDA es el agente infeccioso más mortal y se relaciona con incidencia con el grado de pobreza. Volvemos a lo mismo, más que el grado de pobreza es el estado nutricional el que tiene que ver. Bien, dentro de la etiología tenemos que no solamente el Mycobacterium tuberculosis, que es el que conocemos, es el que ocasiona la infección, sino también tenemos el Mycobacterium bovis, que genera un tipo de tuberculosis intestinal, y esto es ocasionado precisamente por la ingesta de alimentos sin pasteurizar. Hay costumbres, tradiciones inclusive en el centro de la República y el Bajío de utilizar, por ejemplo, leche de cabra que sin pasteurizar se hacen quesos. Y bueno, ahí hay, si el animal tiene tuberculosis, pues puede ocasionarle una tuberculosis intestinal al paciente. El Mycobacterium africanum y otras que son menos frecuentes, pero que todavía existen, que es el caprae, el caneti y el microti. Todos estos también tienen que ver porque son también reservorio de otros seres, especialmente de roedores, como el caso del microti, que es muy común, por ejemplo, en Sudáfrica. Aquí
los cuyitos, los cuyos, son los que llegan a generar un tipo de tuberculosis que cuando se lo comen las personas terminan teniendo otro tipo de tuberculosis intestinal también. Bien. Dentro de la etiología, es un gran positivo, aerobio estricto, no es purulado, inmóvil y no productor de toxinas. Es un bastón curvado entre 2 y 4 micras, con un ancho de 0.2 a 5 micras. En condiciones metabólicas óptimas son con un pH de 740 y una tensión de oxígeno de 110 a 140. Si nosotros nos ponemos a analizar estas condiciones, podremos saber exactamente que estas condiciones también son compatibles con el humano. Entonces, por esa razón es que tanto para animales terrestres es una de las condiciones excelentes. La multiplicación, y esta es también precisamente uno de los logros que tienen ambas enfermedades, las más mortales infecciosas, el VIH y la tuberculosis, es que su forma de reproducción, su multiplicación es lenta, de 14 a 24 horas. ¿Qué significa esto? Que el paciente puede generar, más bien, el paciente infectado por primera vez puede empezar a tener su división de bacterias y estas bacterias tener la capacidad de contagiarse sin necesidad de que el huésped tenga algún problema de salud importante. Y esto permite obviamente la reproducción y la subsistencia de la micobacteria, al igual que el VIH. El VIH requiere de más de 10 años para generar sintomatología y entonces obviamente permite una difusión adecuada. De ahí viene el éxito precisamente de estos agentes infecciosos para sobrevivir porque no generan infecciones inmediatas. Bien, las diferencias importantes entre lo que es una infección es que el resultado del contagio es con una respuesta inmunitaria tipo de hipersensibilidad celular retardada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la bacteria, en este caso la micobacteria, entra al cuerpo y se enfrenta al sistema de defensa. En la mayoría de las veces, esta defensa logra comerse en este caso los polimorfos nucleares y bueno, lo detectan y forman anticuerpos. Estos anticuerpos se detectan por la prueba de Mantoux o por la prueba de la prueba de la tuberculina. La mayoría de las personas, más bien casi el 90% de las personas, no presentan síntomas ni datos radiológicos sugerentes de esta situación y esta diferencia entre los pacientes entre infección y la infección tuberculosa es que, bueno, los que tienen una infección tuberculosa presentan síntomas que es la fiebre, la tos, la hemoptisis y la pérdida de peso. Es frecuente en niños menores de 4 años y a esto le llamamos la enfermedad tuberculosa primaria. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque los niños generan y desarrollan su sistema inmunitario ya completamente competente hasta después de los 4 años. Antes de los 4 años pueden adquirir el problema y no defenderse adecuadamente. La tuberculosis postprimaria secundaria de reactivación se realiza después de los 2 primeros años tras la infección e inclusive hasta mayor tiempo después. Entonces aquí tenemos que encontrar la diferencia importante entre lo que es una infección que nos pasa en general la mayoría de las personas, en este caso para México y para la Organización Mundial de la Salud. México es un país que tiene tuberculosis. De aquí, si ustedes tienen algún familiar o si conocen a alguien que tiene artritis reumatoide o algún problema de tipo inflamatorio inmune, pues encontrarán que estos pacientes, para entrar a su protocolo, lo que les dicen es que tienen que hacerse la prueba de Mantoux para descartar tuberculosis, porque obviamente que estos productos inmunosupresores pueden desencadenar una reactivación de la tuberculosis. Entonces, si nosotros como médicos o como futuros médicos como ustedes podrían hacerse o podrían buscar, si muy probablemente ya han estado en contacto con tuberculosis y posiblemente ustedes estén ya infectados, pero la situación, y volvemos a lo mismo, a lo que inicialmente les decía, estamos teniendo una inmunocompetencia adecuada que permite controlar adecuadamente la micobacteria. Bien, ¿quiénes son los actores
de esta trama horrible. Los macrófagos alveolares, que son precisamente los primeros que se encargan en detectar y destruir, más bien tragarse a la micobacteria, los linfocitos T y delta y los natural killer. Son las tres clases de células que se van a encargar del control inmunitario, del control de la enfermedad. Y bueno, con estos tres participantes, ¿qué es lo que pasa inicialmente? Empezamos con el macrófago alveolar que fagocita el bacilo. En esta situación, el bacilo llega a lo que es la superficie del alveolo, entonces lo detecta el macrófago se lo come, pero no lo digiere. Lo que hace el macrófago solamente es encapsularlo y dentro del macrófago hay hay una reproducción de estas y no hay respuesta inmunológica, pero sí hay crecimiento bacteriano. Entonces, en este caso, cuando empieza a ver la reproducción, se empieza a generalizar y lo que va a ocurrir es un rompimiento del macrófago con la liberación del bacilo, pero al mismo tiempo la liberación de sustancias proinflamatorias producto de sus lisosomas o lo que le llaman las bolsas suicidas, y estos hacen que se recluten más monocitos para nuevamente volver a comerse los macrófagos que se han escapado de este macrófago alveolar y nuevamente repetirse el ciclo. Esto ocurre entonces un crecimiento exponencial y lo primero que existe es que los macrófagos y los bacilos tienden a ser absorbidos por las cadenas linfáticas. Aquí es lo que vamos a empezar a ver en los pacientes, es que cuando se aumenta, cuando se dimensiona la respuesta inflamatoria, el paciente va a empezar a presentar las clásicas cuadros de fiebre y de sudoración, especialmente por las noches, y que va a empezar a tener, aparte de la fiebre, la sudoración, una pérdida de peso producto de liberaciones, en especial de el factor de necrosis tumoral y todas estas cuestiones proinflamatorias en defensa de. Adicionalmente vamos a tener también que la presencia de ganglios infartados, específicamente en la base del cuello. Bueno, y esta reacción inmunológica generalizada va a ocasionar que algunos bacilos se escapen al torrente sanguíneo. Obviamente estos bacilos van a empezar a instalarse en lugares donde exista una muy buena circulación, específicamente cerebro, pelvis, hígado, riñones, etc. Entonces, esta situación, aquí es donde tenemos algo que le llamamos la tuberculosis secundaria. Aquí la tuberculosis secundaria es que, bueno, todo inició en el pulmón y de aquí ocurre que se va hasta hasta los diferentes órganos, donde tenemos la tuberculosis uterina, la tuberculosis renal, la tuberculosis a nivel de los huesos y obviamente el mal de Pot que le llamamos, y obviamente de aquí, si regresa al pulmón, regresará como una tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es cuando literalmente el bacilo ha regresado, ha hecho la ida y la vuelta y ya regresó directamente sobre el pulmón y está generando esta reacción. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que cuando ocurre la batalla inicial, encontramos que el macrófago se come al bacilo, el bacilo se multiplica dentro del macrófago, el macrófago revienta producto de esta multiplicación y nuevamente se vuelven a agregar. Todo esto va a generar una zona que va a tener células multinucleadas, una caverna con líquido, un líquido lisado de tejido pulmonar, de alvéolos, de todo esto, y va a haber una situación purulenta, linfocitos y bacilos. Todo este aglomerado va a empezar el cuerpo a tener un sistema de defensa para encapsularlo, y esto le vamos a llamar el foco de Ghon. Cuando nosotros tenemos una linfadenopatía parailiar y además el foco ya sea calcificado o
estando todo junto, a eso le vamos a llamar el complejo de Ghon. Normalmente en una placa radiológica, en un paciente inmunocompetente, el complejo de Ghon más las adenopatías pariliares se van a mostrar como dos pequeñas bolitas o más calcificadas y ya controladas. Entonces, pero en un paciente inmunoincompetente, lo que va a ocasionar precisamente es que esto se va a desarrollar y vamos a empezar a desarrollar la enfermedad. Bien, el diagnóstico. Normalmente se va a hacer con la prueba de la tuberculina, que consiste en instilar 2 unidades de tuberculina de PPD R23 o 5 de CT8, o 5 unidades de esta, a nivel subdérmico. El resultado es que vamos a representar ahí una roncha, y esta roncha se va a evidenciar entre las 24 y las 48 horas para ver qué tanto ha crecido. Recordemos que la prueba de la tuberculina solamente demuestra que el cuerpo, es decir, que el cuerpo del paciente sabe qué es la tuberculosis y ha estado expuesta a ella. No significa una infección activa. Entonces, la mayoría de nosotros que fuimos vacunados contra la tuberculosis, nos inyectaron la BCG, bueno, pues hay un porcentaje muy alto que va a presentar un grado de inflamación a nivel de la prueba de Mantoux. Entonces la prueba de Mantoux solamente va a determinar que el cuerpo sabe que tiene tuberculosis, que sabe lo que es la tuberculosis, mas no significa una infección activa. Entonces el resultado que vamos a tener es un resultado de una roncha que en algunas, dependiendo de la situación específica, puede ser de medio centímetro a 1 centímetro, considerándose como positiva. En estos casos, cuando un paciente o cuando la persona que estamos revisando se realiza la prueba de Mantoux y la prueba de Mantoux sale positiva, cuando estamos hablando de medio centímetro, en una persona con antecedentes con convivencia con personas con tuberculosis confirmada, entonces podemos considerarlo como positivo y que posiblemente tenga la infección y pueda generar una infección activa. Así pues, los pacientes con VIH con una inmunosupresión controlada, cuando estamos hablando de esto, cuando el número de CD4 es superior a 500, entonces estamos hablando que estos pacientes pueden tener, si tienen medio centímetro de positividad, bueno, pues entonces se considera como, más bien medio centímetro se considera como positivo. Una persona inmunocompetente sin ningún antecedente, sin ninguna nada, se puede considerar de 1 centímetro positivo. Pero volvemos a lo mismo. Esto es un indicativo de que el cuerpo sabe lo que es la tuberculosis, pero no necesariamente implica que tenga la infección. Bien. Hay ciertos factores, más bien ciertos no, muchos factores que pueden condicionar que una persona pueda tener un cuadro puede considerarse como positivo y no necesariamente serlo, que es decir, un cuadro con erróneo positivo. Y sobre todo tienen que ver con las situaciones de inmunocompetencia. Es decir, pacientes que tengan fiebre elevada, desnutrición, VIH, infecciones bacterianas, vacuna por virus vivos, antitifoidea, leucemia, sarcoidosis, en recién nacidos, medicamentos inmunosupresores. Todos estos medicamentos y todas estas circunstancias pueden dar falsos positivos. Asimismo, con problemas con la misma sustancia, que la red de frío en este caso no sea adecuadamente manejada, la exposición a luz o calor, desneutralización química, que estén en frascos inadecuados, todo esto va a ocasionar también que posiblemente salgan falsos positivos o falsos negativos. A veces inclusive hasta la misma infiltración o la colocación de el dispositivo de la prueba, que si quede muy profunda y muy superficial, pueda tener problemas. Y también muchas veces la inexperiencia del lector, de quien está leyéndolo, porque cuando hablamos de la reacción, estamos hablando de que la roncha es la que se mide, no el halo eritematoso.
que quede muy claro. Como experiencia, les he de platicar que muchas veces me reportan pruebas de Mantux positivas porque tiene más de 6 centímetros la roncha. Cuando yo volteo, digo, ¿cómo que 6 centímetros? Reviso, encuentro que los 6 centímetros es el halo eritematoso que ocasionó la inyección. Sin embargo, la roncha es muy pequeña. Entonces, hay una serie de errores con respecto a este tipo de pruebas, que la verdad no nos sirven para hablar sobre infecciones activas. Volvemos a lo mismo, la prueba de Mantux solamente sirve para la detección de inmunológica en donde el cuerpo sabe lo que es la tuberculosis. No necesariamente implica que esté infectado. Entonces, ¿cómo saber o cómo sospechar que un paciente tiene tuberculosis? Bueno, inicialmente estamos hablando que un paciente que tenga más de 21 días, entre 14 y 21 días con tos, y en este caso la tos no necesariamente estamos hablando de productiva o no productiva, cuando ustedes han hecho su sistema de descartar la causa externa pulmonar, en este caso por ejemplo, reflujo gastroesofágico, descarga retronasal, algún otro problema, entonces podemos sospechar que tiene tuberculosis. Pero volvemos a lo mismo, ustedes tienen que preguntar. No nos vamos a aventar a pensar que si el paciente tiene mucha tos durante mucho tiempo, en una temporada de invierno, en donde el paciente pues es sensible al frío y está con descarga retronasal y ya lleva un mes tosiendo, ustedes piensan que es tuberculosis. No es así. Ustedes tienen que pensar en tuberculosis siempre y cuando ustedes ya han descartado las causas externas pulmonares y solamente les quedan las pulmonares. Ustedes tienen que hacer una baciloscopía en serie de 3. ¿Qué significa la baciloscopía en serie de 3? Significa que durante 3 días vamos a pedirle que el paciente saque su expectoración por la mañana. Ustedes tienen que enseñarles la expectoración. Generalmente los hombres no hay tanto problema porque ellos de alguna razón culturalmente hablando nos enseñan a escupir, pero si la persona que ustedes tienen es mujer, pues culturalmente también no es tan fácil que se les enseñe a escupir. De aquí viene que si vieron la película El Titanic, ahí se comprueba también esas características. Era de mala educación escupir y las mujeres no sabían escupir, y aquí en este caso Leonardo DiCaprio le enseña a escupir, pero sabroso, ¿no? Entonces ustedes tienen que enseñarles a expectorar y tienen que tomar una muestra durante 3 días consecutivos por las mañanas. Y se tiene que hacer la baciloscopía. La baciloscopía tiene que hacerse en una atención de Ziehl-Neelsen o la que es el BAR, es el bacilo alcohol resistente. Cuando es positiva, obviamente le dan tratamiento contra la tuberculosis, y cuando es negativa, pues tenemos que seguir buscando la causa por la cual estamos viendo esta tos y esta persistencia. Bien, cuando nosotros hacemos la tinción, lo que vamos a encontrar en este caso son los múltiples bacilos que van a estar en rojo. Todos esos puntos rojos son los que nos van a dictar que hay la presencia del bacilo. Y entonces normalmente el reporte que tenemos lo vamos a tener de esta forma. Negativo cuando hay una ausencia de bacilos de ausencia en más de 100 campos. Positivo con una cruz si hay un de 9 a 10, de 1 a 9 por 100 campos, o de 10 a 99 por 100 campos, o 1 a 10 por campo, y más de 3 cuando estamos hablando de más de 10 por campo. Y hay ocasiones en que se marcan hasta 4. En este caso, esta imagen pues, nos está diciendo que son más de 4. Para términos francos, cuando ustedes piden el VAR, si le sale positivo, el paciente tiene tuberculosis, sí que sí. Pero ustedes tienen que cerciorarse, tienen que entrenar a su paciente para que tosa y para que expectore. Eso es lo más importante de todo. La mayoría de las pruebas que ustedes van a obtener, en la mayoría de los casos, son solamente saliva. Entonces es importante que para que ustedes tengan una buena detección, el paciente tiene que expectorar adecuadamente. ¿Por qué hablar e insistir tanto con esto? Ustedes cuando estén en el servicio social,
Y cuando ustedes estén prestando este servicio, y si ustedes están en una plaza tipo C, la plaza tipo C es la plaza a donde ustedes duermen dentro de la clínica o cerca de ella y se hacen responsables las 24 horas del día. Personalmente yo les diría que son de las mejores experiencias que pueden tener, puesto que literalmente viven en la clínica, se ahorran una renta, la misma población se encarga de darles de comer, siempre y cuando ustedes tienen que ganárselos. Bueno, no solamente aprenden ahí de medicina, sino también aprenden a comportarse y aprenden a ser sociables y aprenden a manejarse en una sociedad ya de forma de a de veras. Bueno, entonces en este caso, traten ustedes de enseñar a la persona para que aprenda a escupir y a expectorar. Bien. Normalmente cuando hablamos de la tuberculosis, y ustedes si ven algunos libros clásicos de neumología, van a encontrar que la tuberculosis le llaman la gran simuladora. ¿Por qué le llamamos la gran simuladora? Se le denomina así porque no hay un patrón radiológico específico para tuberculosis. En este caso, por ejemplo, estamos viendo en el ápice superior, bueno, en el ápice derecho, estamos viendo una zona de condensación importante que nosotros podríamos sospechar que sería una atelectasia o algo así. Pero recuerden ustedes que la atelectasia es una situación que jala las estructuras vecinas. Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos la tráquea, no está lateralizada, aquí tenemos el lóbulo superior completo, no está lateralizado por ningún lado. Entonces, esto no es una atelectasia, pero tampoco se comporta como una condensación, no se comporta de esa manera. Entonces podemos sospechar que esto es una tuberculosis y tiene mucho que ver sobre todo con el cuadro clínico que presente. Aquí, por ejemplo, tenemos una forma más sencilla de encontrar que el paciente sí tiene tuberculosis. Aquí lo que estamos viendo son múltiples cavitaciones de predominio apical superior con un patrón de fibrosis en la zona superior. Obviamente el simple hecho de ver estas bolas aquí arriba ya les están diciendo que tiene cavitaciones. Obviamente que estas cavitaciones no solamente van a estar, son únicas de la tuberculosis, pero es lo más frecuente que existe en estos casos, sobre todo cuando se concentran en la parte superior. Aquí tenemos también otra presentación, a donde encontramos algunas cavitaciones también, pero también unos procesos fibróticos cicatrizales producto de la destrucción del pulmón a nivel celular, producto de la invasión de la micobacteria. Bien, ahora, ¿cómo vamos a entender precisamente el tratamiento de un paciente con tuberculosis? Bueno, tenemos 4 poblaciones, 4 diferentes situaciones en donde encontramos o podemos encontrar a las micobacterias. Lo que hablamos a las metabólicamente activas y en crecimiento continuo, los gérmenes en fase de inhibición ácida, los gérmenes en fase de multiplicación esporádica y la población persistente o totalmente durmiente. Esas son las 4 presentaciones que podemos encontrar en cualquier paciente con tuberculosis. ¿Cuáles son las metabólicamente activas y en crecimiento continuo? Es la flora emergente inicialmente, es aquella flora en la que se la ha comido el macrófago, se multiplica adentro y se rompe. Esa es la flora emergente. Entonces son las bacterias que están fuera de las células. La población pues va cerca de 10 millones a 100 millones. A 100,000, perdón. Son detectables en la expectoración del enfermo. Es precisamente esta la que también, la emergente y la activa en crecimiento continuo, es la que se encarga de contagiar a los demás. Entonces esta es la que vamos a detectar cuando hacemos la expectoración y cuando hacemos el VAR.
Es la que también está localizada dentro de las cavidades y es la más altamente infectante. Son las que están en forma extracelular. Y esto, precisamente por estar en contacto directo con el exterior, también están en contacto directo con los antibióticos. Y si están en contacto directo y si no llevamos una adecuada medicación, el resultado ¿cuál va a ser? Va a ser que tengan resistencias bacterianas. Y que la resistencia bacteriana es uno de los principales problemas que tenemos actualmente con la tuberculosis. Y algo importante, son rápidamente eliminados por la isoniazida, la streptomicina y la rifampicina en segundo plano. Lo más importante es que nosotros evaluamos estas bacterias en la negativización al segundo mes de tratamiento. De aquí viene que los tratamientos intensivos, ahorita vamos a ver el tipo de tratamiento, el tratamiento intensivo es de 2 meses de duración. Entonces aquí lo que estamos tratando de acabar es la flora que al momento de que sale del macrófago se elimina con el antibiótico y evita entonces la progresión de la enfermedad. El tratamiento entonces es una actividad bactericida, lo que estamos tratando de evitar con esto. Bien, los gérmenes en fase de inhibición ácida son todos aquellos gérmenes que van a estar localizados dentro del interior del fagocito, en este caso dentro del macrófago, y por su acidez de intracelular o dentro de las líquidos de la caverna, que son técnicamente ácidos, un pH de 6.6 a 5.4, no hay una adecuada oxigenación, la actividad metabólica es baja o nula y son la principal causa de las recaídas por tuberculosis. Entonces aquí estamos ya viendo dos cosas importantes. La primera es que la forma de contagio es con la flora emergente o la que está activa. Entonces aquí necesitamos acabarlo con antibióticos que tengan la capacidad bactericida, acaben con las células, las destruyan y listo. Pero también hay otras que por su situación en el ambiente en las que están pueden salirse y entonces contagiar. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer por las condiciones de acidez en las que se encuentran metidas estas bacterias, los antibióticos posiblemente no puedan funcionar. Es por esa razón que las recaídas en la tuberculosis son las responsables de este medicamento. Y la piracinamida es el medicamento que en medio ácido se potencializa. Y entonces al potencializarse ocurre que puede matar a las bacterias dentro de ese medio. Y sobre todo es que gracias a esto la reducción del tratamiento se reduce a 6 meses, porque anteriormente se llevaba hasta 1 año. Y estamos hablando que esto es una actividad esterilizante cuando nosotros utilizamos piracinamida. Los gérmenes en fase de multiplicación esporádica, la población aproximadamente es de 1000 a... Son localizados en el casum sólido, es decir, en la zona de la pared. Tenemos un pH neutro y por lo tanto el crecimiento no es tan óptimo como en 7.4, pero no tan lento como en 6.4. Están por largos periodos de durmientes y por lo tanto no comen medicamento. También son responsables por las recaídas por tuberculosis y por su baja capacidad metabólica es difícil que generen resistencias, es decir, se mantienen más inocentes. Y en esta situación, bueno, pues se puede atacar fácilmente. ¿En qué pacientes podemos tener gérmenes de fase de multiplicación esporádica que puedan generar infección? En aquellos pacientes donde tenga una inmunosupresión importante, como por ejemplo los pacientes con VIH, pero que estén mal controlados. El fármaco de elección en estos casos es la rifampicina. Y aquí también estamos hablando de una actividad esterilizante. La población persistente o totalmente durmiente, desafortunadamente, es la que no tiene actividad metabólica,
no tiene capacidad destructiva por ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque no consumen nada. Aquí una de las características importantes del antibiótico es que el antibiótico tiene que ser comido, deglutido por la bacteria o debe de estar en contacto con él. En este caso, estas bacterias, como no tienen ninguna actividad metabólica, pues obviamente pasa de largo. Y solamente los mecanismos de autodefensa, los natural killer, los linfocitos delta, son los que se encargan precisamente de la destrucción. Y estas son las responsables de las pacientes con inmunodeficiencias severas o sobre todo en ancianidad, más algún cáncer, más algún problema que se tenga más específico sobre la inmunidad, ¿no? Bien, entonces bajo esta circunstancia tenemos que el tratamiento se va a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es la fase inicial, la fase donde tenemos que matar a la flora emergente y a la flora en pH ácido. Por lo tanto, debemos de meter etambutol, piracinamida, la que le encanta el medio ácido, rifampicina e isoniazida. Estos 4 medicamentos se deben de dar los 4 durante 2 meses. Y los siguientes 4 meses restantes se podría dar rifampicina e isoniazida. En este caso, el tratamiento se debe de dar en un tratamiento que le llaman la técnica TAES, que es el tratamiento antibiótico estrictamente supervisado. Y ahí es donde empieza la pesadilla de ustedes en el servicio sexual. ¿Por qué? Porque la técnica TAES exige que el paciente tiene que acudir a su clínica. Ustedes tienen que darle en su mano las pastillas del antibiótico, tienen que ver ustedes que tienen que tomársela y tienen que revisar que el medicamento haya sido deglutido. Y entonces, si el paciente no fue en ese día, pues entonces ustedes tienen que ir hasta su casa para que se tome su medicamento. Y aquí viene el problema. El problema es que muchos pacientes son reacios a la administración del medicamento. Lo que es la Organización Mundial de la Salud y sobre todo las empresas encargadas de la producción del medicamento han creado una tableta que tiene los 4 medicamentos que se llama Dotval. El Dotval se da de forma gratuita en zonas donde hay tuberculosis. La técnica entonces es darle 4 tabletas diarias durante 2 meses al paciente en la fase inicial. Y después en la fase del mantenimiento tiene que ser lunes, miércoles y viernes para que se repita nuevamente. Entonces aquí ustedes tienen que, si el paciente no acudió, tienen que buscarlo. Algo muy importante, y esto es como recomendación producto de mi experiencia en el servicio social. A mí me tocó hacer servicio social en una plaza C, en donde estaba yo en Manzanillo, donde había un grupo de tuberculosos que tenía yo que medicar. Y yo hacía la técnica TAES como se recomienda, es decir, que llegara el paciente, que se tomara las tabletas, que tomara agua y listo, ya le podía decir que se fuera. Con el tiempo yo iba encontrando y no me explicaba yo por qué afuera de la clínica y en las calles aledañas a la clínica encontraba yo ciertas gotas rojas de un color muy parecido a la frambuesa, y no sabía por qué. Digo, pues adicionalmente junto a la calle, pues tú qué te vas a preocupar, ¿no? Aquí la situación es que cuando me di cuenta es que muchos pacientes vomitaban las tabletas. Entonces lo que les recomiendo cuando ustedes estén medicando a sus pacientes con tuberculosis es que los dejen sentados por lo menos una media hora a una hora enfrente de ustedes para evitar que vomiten. Pero ustedes se van a preguntar, ¿por qué demonios tendrían que vomitar? Bueno, porque muchos de los medicamentos, especialmente son medicamentos hepatotóxicos. Y aquí es algo muy importante. Ustedes recuerdan que yo les dije que la tuberculosis es un problema de inmunosupresión. No tiene tanto que ver con el grado de pobreza, pero sí tiene que ver también con la nutrición.
Muchos de los pacientes que tenemos que son de tuberculosis son pacientes adultos que están inmunosuprimidos no tanto por el hecho de tener alguna infección presente, sino que están inmunosuprimidos por desnutrición. Son pacientes alcohólicos, wow. Entonces en ese caso ya deben de tener una lesión hepática previa. Son pacientes alcohólicos que no se nutren adecuadamente y que surgen con tuberculosis. Entonces, isoniazida, rifampicina, piracinamida, son medicamentos que le pegan fuerte al hígado y pueden tener, son hepatotóxicos y por lo tanto pueden tener inclusive los pacientes dolor importante a nivel del hígado, se les puede inflamar, pueden tener serios problemas. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo tenemos que suspender los medicamentos si es que el paciente corre peligro su vida por estar tomando medicamentos hepatotóxicos con un problema previo? Si los títulos de las funciones hepáticas suben más de 3 veces lo normal, tienen que suspenderlo. Porque obviamente ustedes, cuando le toman unas pruebas de funcionamiento hepático previas al tratamiento, los van a encontrar elevadas. Si ustedes le dan el tratamiento y si ustedes vuelven a revisar y si estas pruebas de función están 3 veces elevadas, tienen que suspender el tratamiento porque puede tener un problema hepático grave y sí se puede morir el paciente. Algo importante sobre todo en el etambutol, muchos pacientes, y esto era común, que los pacientes empezaban a ver verde, como si tuvieran lentes verdes. Esto es una neuritis óptica, o en este caso también pueden tener mareos. De ahí viene entonces que los pacientes no tan fácilmente te van a tomar el medicamento durante un tiempo, después de un tiempo de estarlo medicando. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque el paciente sí se va a sentir molesto y es todo un problema tratarlos de convencer que preferible la tuberculosis, preferible tener un problema hepático a tener tuberculosis que los iba a matar o a matar a sus familiares. Aunque tú se los expliques, a veces es difícil, pero ese es uno de los problemas importantes en el servicio social, que ustedes se van a encargar precisamente del contacto de estos pacientes y el tratamiento de estos pacientes, asimismo también de la detección de estos pacientes con tuberculosis. Pero entonces, ¿qué lesiones va a tener un paciente con tuberculosis? Bueno, como habíamos quedado que la tuberculosis es una micobacteria que destruye el tejido pulmonar, pues vamos a encontrar cavidades que son de predominio apicales. Muchas veces estas cavidades se logran contaminar por hongos y entonces formamos lo que es el micetoma. Dentro de las maniobras hipocráticas que tenemos, encontramos que Hipócrates lo que hacía era sacudir al paciente para escuchar cómo rebotaba esta pelota dentro de las cavidades del micetoma. Y si ustedes han rebotado una pelota de tenis en el suelo, así como suena, así también suena un micetoma dentro de una cavidad. Bien, la tuberculosis miliar, a diferencia de la tuberculosis inicial o la primaria, es que la tuberculosis miliar va a aparecer precisamente como pequeñas minas o pequeños objetos, pequeños puntos, como si ustedes hubieran regado dentro de la placa de tórax, hubieran regado semillas de mijo. ¿Cuáles son las semillas de mijo? Pues hagan ustedes de cuenta como las semillas de chía. O sea, pequeñas semillitas por todos lados y el pulmón se ve punteado, específicamente en las zonas bajas, en las zonas de más circulación. Algo muy importante también es que si los pacientes no tienen ningún antecedente importante ningún antecedente previo que sugiera que el paciente tenga derrame pleural o neumotórax, tómenle una PCR para determinar tuberculosis a líquido, porque la mayoría de los derrames, por no decir que todos los derrames con colapso pulmonar, es decir, con neumotórax, un hidroneumotórax, son ocasionados por tuberculosis. Entonces lo más probable es que la manifestación inicial sea esa, la ruptura de una caverna hacia el espacio pleural y que genere un líquido pleural
y este líquido pleural sea positivo para tuberculosis, es importante darle tratamiento. Así pues que también tenemos otros síntomas adicionales extrapulmonares. En este caso, por ejemplo, dentro de lo que son los síntomas generales, pues el ataque al estado general, las sudoraciones nocturnas, la fiebre y la pérdida de peso, la presencia de nodos linfáticos. A nivel respiratorio, pues ustedes saben, la tos, la expectoración, la hemoptisis, los estertores y la disnea. A nivel renal también esto es importante. Si ustedes encuentran que dentro de la orina que ustedes recolectan de su paciente, encuentran partículas sólidas o semisólidas muy parecidas a la pus y ustedes la cultivan y sale negativo, entonces aquí estamos hablando de tuberculosis renal. El tratamiento de la tuberculosis renal, al igual que el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, es la misma. 2 meses intensivo, 4 meses de mantenimiento. El intensivo es 4 tabletas diarias de Dotval, diarias. Cuando hablo de diario es de lunes a domingo, y el de mantenimiento es 4 tabletas lunes, miércoles y viernes. Bien, lesiones a nivel de los huesos largos, a nivel de piel, lo que le llaman el lupus vulgar, a nivel vertebral. Obviamente por la compresión podemos tener lesiones compresivas del cuerpo vertebral y lesionar los nervios. Entonces en este caso estamos hablando del mal de Pot. A nivel neurológico esto ya es muy difícil verlo, lo que es la meningitis. Algo muy importante, y no sé porque no he estado participando en los cuestionarios de los exámenes nacionales de residencias, pero una de las preguntas cruciales que decía que para qué servía la vacuna de la BCG, no es para evitar la tuberculosis pulmonar, claro que no, es para evitar las formas mortales de la tuberculosis, que en este caso es la tuberculosis meningea y la tuberculosis peritoneal. Y bueno, podemos tener también derrames pericárdicos, calcificación y tamponade. Bien, básicamente eso es lo que podemos hablar de la tuberculosis. Aquí ya nada más nos falta